Fueron aproximadamente 13 siglos donde se consideraron dos cosas importantes por las cuales se desarrolló la Reforma. Lo primero es que se estableció como la máxima autoridad, aún por encima de la Biblia, a la Iglesia. Es decir, la Iglesia Universal se constituyó en la máxima autoridad. Lo que ellos decían estaba por encima de todo gobierno, pero lo más delicado, estaba por encima de la palabra. Eso le permitió generar dogmas, sacramentos y cosas que la gente asumió como si fuera la misma palabra de Dios. Pero la segunda cosa importante es que ellos ocultaron por mucho tiempo la palabra de Dios para que fuera presentada. Por mucho tiempo la palabra solamente fue algo exclusivo de algunas personas. Pero la buena noticia, hermanos, es que para Dios esta noticia del Evangelio no fue algo que siempre duró preso. A pesar de que estaba existiendo en ese momento, digámoslo así, la unión entre la iglesia y el poder político, Dios siempre levantó hombres que llevaran la luz de la palabra, la luz del Evangelio. Y eso es algo que a nosotros nos llena de gozo. De alguna manera la palabra de Dios por algunas circunstancias estuvo presa durante mucho tiempo, pero también Dios permitió que hombres y mujeres pudieran presentar la palabra de Dios. Y quisiéramos hablar un poco de lo que generó el movimiento de la Reforma. Se dice que cuando hablamos de la Reforma comenzamos a hablar más o menos del año 1000 después de Cristo, donde Dios comenzó a utilizar a Pedro Baldo y un grupo de personas conocidas como los valdenses, que se ubicaron al norte de Italia. Los valdenses comenzaron a ser fieles a la palabra, tenían algunos textos originales y comenzaron a predicar la palabra. Ellos dijeron: es importante presentar la palabra al pueblo. Hacían cultos públicos, pero en ese momento la iglesia sentía que ellos eran una amenaza y comenzaron a perseguirlos. A los valdenses le hicieron cosas terribles, los sacaron de sus tierras, los mataron. Pero ellos se extendieron por muchos lugares de Europa y Dios permitió que ellos comenzaran a presentar la palabra de Dios. Pero también encontramos que Dios, aún dentro de la misma iglesia que en ese momento estaba al frente con el poder, Dios iluminó hombres para que pudieran escudriñar la palabra de Dios. Y dentro de uno de ellos encontramos a un hombre inglés conocido como John Wycliffe. Él era un teólogo, hacía parte de la iglesia, pero leyendo la palabra de Dios se dio cuenta que había muchas cosas que la iglesia había dejado, que sus enseñanzas y la autoridad que había establecido no estaba conforme a lo que la palabra de Dios enseñaba. Este hombre levantó varios escritos, pero el aporte más grande que hizo fue que se atrevió y se arriesgó a traducir la Biblia, que en ese momento solamente estaba en latín, y la tradujo al inglés. Fue tan importante su aporte que la gente que estaba allí fiel a la iglesia en Inglaterra en ese momento se desligó. Hubo una división entre la iglesia universal y en ese momento la iglesia de Inglaterra se dividió de la iglesia de Roma, y ahí es donde nace la iglesia ortodoxa. Este hombre comenzó a presentar la palabra de Dios, y podemos decir Inglaterra a partir de ese momento fue alumbrada por la palabra de Dios y las personas se gozaban al tener la oportunidad de leer la Biblia. Pero una de las personas que más sorprende en su biografía, y que seguramente muchos han escuchado hablar de él, es Juan Hus. Juan Hus fue uno de los hombres que inspiró la Reforma, y estamos hablando más o menos en el año 1415. Juan Hus era de Checoslovaquia, era checo, también una persona formada, teólogo, persona que fue y salió de la misma iglesia universal. Pero él tenía una pasión en su corazón y era poder presentar la palabra de Dios en checo. Pero resulta que eso era algo que no era permitido. Aparte de él, él quería realmente que se hablara de la pureza del evangelio, que no hubiesen dogmas, que no hubieran cosas que pudiesen dañar el evangelio. Juan Hus comenzó a presentar diferentes escritos y posturas que comenzaron a revolucionar Europa. En ese momento la iglesia lo ve como una amenaza, lo llama a declarar, y a pesar de que le quisieron callar, muchas personas de la alta sociedad habían sido influenciadas y comenzaron a decir: no, este hombre está diciendo cosas muy importantes. Así que consiguió de alguna manera como en salvoconducto, y a pesar de que fue llamado a declarar, había alguien que lo estaba protegiendo. Lo llamaron a declarar, a presentar defensa, pero más era con el objetivo que se retractara de sus escritos, los cuales iban a ser considerados herejías. Dice que él lo llevaron a declarar y duró preso 9 meses.
Durante estos 9 meses él se defendió de muchas cosas, pero como estaba con ese salvoconducto no podían hacerle nada hasta que hubo un cambio de la mayor autoridad de la Iglesia Universal. Y dijeron, este hombre verdaderamente es una amenaza. Y realmente es muy, muy doloroso lo que pasó el 6 de julio de 1945. Cuando dicen que Juan Hus no solamente lo humillaron públicamente, dice que le cortaron todas sus huellas dactilares, se burlaron de él, le azotaron, le colocaron una corona en su cabeza, lo quemaron. Y dice la historia que Juan Hus dijo, esto no tiene comparación con los padecimientos de Cristo. Y vale la pena ir a la hoguera y vale la pena morir, porque si Cristo padeció, hoy, dice él, todo lo he hecho por amor y para que las personas que no conocen a Cristo sean alumbradas por el Evangelio. Juan Hus realmente fue el que inspiró a muchos reformadores. Su idea era que las personas pudieran conocer la palabra de Dios. Y más adelante, unido justo con hombres como Cliff y como Juan Hus, encontramos que todas las cosas de Dios son perfectas, porque tanto que Dios estaba llamando y inquietando hombres a presentar la palabra de Dios, en ese mismo tiempo también se presentó algo histórico, uno de los avances más grandes, como fue Dios permitir que un hombre como Jonathan Gutenberg estuviera presente en ese mismo tiempo. Ustedes saben que él fue el autor ¿de qué? De la imprenta. Y a través de eso, entonces ahora los reformadores que tenían inquietudes, los que estaban hablando sobre esas posturas que habían, ahora tenían la imprenta para poder publicar y para poder dar a conocer sus ideas. Por eso Martín Lutero, que es el reformador más conocido, tuvo tanto éxito, porque fue la imprenta la que le permitió presentar sus 99 tesis y que muchas personas pudieran conocerlas. Se dice de Lutero que cuando presentó sus tesis no lo hizo para pelear de la iglesia. Él no quería irse de la iglesia, fue la iglesia lo que lo apartó de allí. Él lo único que hizo fue presentar unas 99 posiciones en las cuales no estaba de acuerdo. Pero fue gracias a la imprenta donde muchos dijeron, esto necesita saberlo todo el mundo, y comenzaron a publicar sus 99 tesis. Y comenzó la gente a saber lo que estaba pasando con el desarrollo de la autoridad y de la iglesia. Esto nos pone a pensar que durante 13 siglos o más el Evangelio estuvo preso. La palabra de Dios estuvo guardada. Y hoy nosotros debemos de pensar si como iglesia somos una iglesia que realmente tenemos las características de esa iglesia que es alumbra por la palabra, que presenta la palabra, o somos una iglesia que en algún momento estamos volviendo a ser esa iglesia que está guardando, que está dejando presa la palabra de Dios. Para esto quisiera traer hoy un texto del apóstol Pablo que está allí en 2 de Timoteo capítulo 2. Y quisiera que me acompañaran allí, 2 de Timoteo capítulo 2. Dice así Pablo hablando a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Más la palabra de Dios que no que ¿están conmigo? Más la palabra de Dios que no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también que viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. Es interesante que Pablo está presentando como en un momento, en un tiempo está diciendo: mire, yo he sufrido, me he esforzado por presentar a Cristo, pero si yo estoy preso, la palabra ¿qué? No está presa. La palabra de Dios sigue corriendo, sigue desarrollando un trabajo para la transformación del mundo. Hoy quiero presentar, algunos seguramente ya los conocen, otros no, lo que representaron los solos de la Reforma. ¿Qué fueron estos 5 solos de la Reforma que
alumbraron nuevamente el Evangelio, como ese grito del Evangelio para decir: esta es la buena noticia que nosotros necesitamos conocer. Pero antes de seguir, quisiera que oráramos allí todos juntos y le pidamos a Dios que nos acompañe en esta hora. Señor, gracias por la oportunidad de estar delante de ti, por tu iglesia, por cada persona que hoy está en este lugar. Padre, hoy alúmbranos con tu palabra, enséñanos la verdad de tu palabra, Señor, y permítenos hoy, Señor, gozarnos a través de la luz de tu palabra. Padre, gracias por este tiempo. Permíteme hoy presentar tu palabra, Señor, y edifícanos a través de ella. Abre los ojos del entendimiento y del corazón, en el nombre de Jesús, amén. El primer solo que nos presenta la reforma protestante que Martín Lutero pudo desarrollar, y que gracias a Dios él no fue un mártir, sino él pudo sacar avante, digamos, toda la propuesta, y se resume en estos 5 solos. El primer solo es solo la palabra, solo la escritura. Y esto es fundamental porque para nosotros como iglesia la mayor autoridad es la palabra de Dios. Es el manual de vida, es por el cual nosotros nos regimos. Y desde aquí, iglesia, no existe nada que esté por encima de la palabra de Dios. Obviamente, pues Dios mismo, ¿no? No hay nada. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene poder, es viva. No solamente es una historia, no solamente es un libro de religión, no solamente es un libro que cuenta diferentes historias en diferente época. Es el manual de vida para nosotros. Y por eso Pablo lo presenta en 2 de Timoteo 3:16 de esta manera. Dice Pablo: toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y tiene una utilidad para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Está diciendo, la palabra de Dios tiene el soplo de vida de Dios mismo, tiene la inspiración de Dios mismo. Hermano, usted no sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Mire, cuando usted llegó a la vida cristiana, no fue la iglesia, no fue el pastor, no fue la oración. O algunos dicen: oh, eso fue un milagro. ¿Sabe qué fue? La palabra lo que lo transformó. Cuando usted comenzó a entender la palabra, dijo: wow, estoy caminando como grave. Y como que usted mismo comenzó a decir: oh, podemos hacer las cosas diferentes. En muchas oportunidades he contado el testimonio del pastor Juan. Él sabía que ya Dios lo estaba llamando, pero él, antes de tomar una decisión, le dijo al que le estaba evangelizando: regáleme una Biblia. Y fue claro. Después de decir regáleme una Biblia, puso una frase muy importante: pero católica. Y fue la Biblia católica la que lo transformó. Porque es que no existen Biblias católicas, ni cristianas, ni protestantes, ni evangélicas. Existe la Biblia como ¿qué? Como la palabra de Dios. La reforma no salió de la Biblia cristiana, la reforma salió de la iglesia, de la Biblia que había, llámese católica o llámese como se llame. Fue la Biblia. Nosotros tenemos miedo a veces a acercarnos a la Biblia. Cuando leían la Biblia en otro tiempo decían: no lea la Biblia porque usted se va a volver loco. Y mire toda mano de locos que hay aquí. Hermanos, el único peligro de leer la Biblia es que te transforme, que te cambie. Eso es la palabra de Dios, es útil, es la inspiración misma de Dios. Es el único libro donde el autor se sienta al lado del lector cada vez que usted abre ese libro. Como dice el autor de Hebreos, es viva, es vida, es vigente y es eficaz. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es que viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este tiempo donde hablamos de la libre conciencia, donde hablamos de la libertad de identidad, donde hablamos de la libertad de opinión, donde hablamos que la verdad es subjetiva y que depende de muchas cosas, el único libro que tiene la capacidad para llegar y tomar nuestra mente, nuestra conciencia, que puede realmente inquietarla, se llama la Biblia. ¿Sabía usted que los grandes inventores de la historia eran ingleses y norteamericanos? Y la mayoría eran protestantes, que ellos usaban la Biblia para sus estudios científicos. Es decir, la Biblia era la base. La Biblia ya había dado adelanto de las cosas y ellos utilizaron la Biblia para poder demostrar lo que allí estaba escrito, y fue la inspiración para llegar a grandes inventos. Lo triste es que en este tiempo
los grandes inventores han desconocido la Biblia y quieren encontrar cosas de la ciencia lejos de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es lo más importante que tenemos nosotros. Es lo único que tiene la capacidad de inquietar y de regir nuestra conciencia. El mismo Jesús le dijo a los que le escuchaban, les dijo también allí a los fariseos, los que eran estudiosos, les dice: escudriñen las escrituras. Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. La palabra es poderosa. La palabra es la que comienza a hacer una obra, es viva. Este libro tiene vida, cada vez que usted lo abre tiene vida. Cada vez que usted lo abre, dice la Biblia que es como un espejo donde nos comenzamos a ver. Los reformadores dijeron: nosotros necesitamos que en las iglesias se predique la palabra de Dios para que alumbre los corazones de las personas. Nosotros estamos aquí como parte de esta iglesia para ser alumbrados por la palabra, y la palabra es la máxima autoridad por nosotros, por encima de la iglesia, por encima de los pastores, líderes, apóstoles, profetas y cuantos nombres hayan. La palabra es lo más importante. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la palabra? ¿Cuántos tienen Biblia? Ah, bueno, ¿la trajo? Número 2, el segundo solo que presenta la reforma es solo la gracia. Y este es muy importante para lo que fue la reforma. Está diciendo: la salvación no depende de elementos que nosotros podamos desarrollar para salvarnos, ni de oraciones. Mire, hay personas que todavía en la vida cristiana, y hoy, esta mañana, en el culto de la mañana lo viví. Lo escuché, me lo contaron, no lo escuché lastimosamente, que todavía creen que hay que orar por las almas, que todavía creen que allá en el cielo lo están cuidando sus parientes. Hermano, qué triste que todavía sigamos pensando que podemos orarle y pedirle a los muertos, o que las almas están allá pendientes para ayudarnos. La salvación es un regalo de Dios que Él nos dio por sola gracia. Dios nos la regaló y nosotros no podemos hacer nada. Y el que se salva aquí cuando está en vida y se muere, y no se salva después con oraciones, ni con servicios religiosos, ni con indulgencias, ni con pagarle, porque eso fue el problema de la reforma. Está diciendo: la gracia es un regalo de Dios, es un don que Dios nos dio sin que lo mereciéramos. Dios no le dio la salvación al que se lo merecía, se lo dio a todo aquel que cree en Él, dice la palabra de Dios. Entonces encontramos que la salvación era un problema porque la iglesia se había metido como intermediaria de la salvación y decía cómo era y de qué manera había que buscar la salvación. Pero los reformadores dijeron: no, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que es un regalo que Dios nos dio. Y Efesios 2:1 nos dice: Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos dio. Y en el versículo 9 de Efesios 2 dice: no es por obras. No es que, como decimos a alguien que es bueno: uy, usted se ganó el cielo, ¿cierto? ¿No ha escuchado esa frase? Cuando alguien lleva algo o hace un favor: uy, usted se ganó el cielo. O a veces decimos: uy, yo creo que esa persona se ganó el cielo. No, es que es tan bueno, no es que es tan especial, es tan lindo. Pues no es por obras. Y lo mismo nos dice Romanos 8:29 al 30, hablando de la salvación. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí viene una de las grandes posturas de la reforma y trabajada durante mucho tiempo, que yo no voy a entrar ahorita a discutir, qué es la predestinación. Pero si podemos hablar de algo súper importante, es en la omnisciencia de Dios, es decir, en la capacidad de Dios de pararse al final de los tiempos. Él dice: estos se salvan y estos se pierden. Yo ya conozco quién se salva y quién se pierde. El problema es que nosotros no sabemos. Y como nosotros no sabemos, ¿qué nos toca? Caminar derechito
creer en la salvación, aceptar el regalo de gracia. Pero no hay intermediario. No hay nada que podamos hacer nosotros después de que haya muerto. Ya no hay nada que hacer por el que se murió. Si su tío, su abuelo, su esposo, su amigo era una mala persona y nunca conoció a Dios, hermano, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer por los que murieron sin Cristo. ¿Usted recuerda la historia de el rico y Lázaro? ¿Se acuerda de ese rico que estaba allí quemando? Y le dice: Señor, manda a Lázaro que por favor coloque el dedito en la agüita y me coloque en la lengua porque esto está caliente. Y dice: Señor, tuviste la oportunidad ¿dónde? En la tierra. No le dice: vamos a buscar a ver si alguien te paga servicios o intercede por ti. Dice: no, ya tuviste tu oportunidad, nada que hacer. Y después le dice: pero ¿por qué no pides que Lázaro vaya y le predique a mi familia? ¿Se acuerda que dice: ¿por qué no va para que también le predique? Para que... Dice: no, pues cada uno tendrá su oportunidad. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Y algo importante, todos los que estamos aquí ya tenemos la oportunidad. Usted la toma o la deja. Y no porque usted se lo merezca, porque usted sea guapo o más bonito. El Señor no ve eso, porque para todo aquel que cree es la salvación. ¿Cuántos lo creen? Ese es un regalo de gracia. ¿Lo tomamos o no? No porque lo merezcamos. Y algo importante, usted no puede hacer nada para pagar ese regalo. No puede hacer nada, no le alcanza ni el oro ni la plata del mundo, ni en Arabia. ¿Sí? No hay nada que pueda pagar la salvación. Número 3, solo la fe. Solo la fe. Y esto es fundamental en el desarrollo de la iglesia. Hermanos, mire, Dios nos da la salvación. Es lo que Dios nos da, es el regalo. Ahora, lo que nosotros ponemos, lo que nos corresponde a nosotros se llama la fe. La fe es algo que tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé. Y algo fundamental que colocaron los reformadores es que una persona de fe es la persona que responde a la gracia. En otras palabras, si yo aprendo que Dios murió por mí, me salvó y gratis, ¿yo qué hago ahora? ¿Me voy de parranda? ¿Comienzo a vivir desordenado? ¿O comienzo a decir: si Dios tiene para mi vida eterna, ahora yo comienzo a caminar en la fe, creer en Dios? Esto significa que la fe es fundamental en el desarrollo de la vida del creyente. Es por la fe que estamos aquí. O si no, ¿para qué vendríamos a cantar canciones? ¿Para qué vendríamos a escuchar una predicación si no creeríamos en Jesús? ¿Para qué venimos a que oren por nosotros si no creemos que Él puede hacer un milagro? La fe es la que produce resultados. Son tan importantes los resultados que la Biblia dice: hay enfermos entre vosotros, llamen a otros para que oren. Pero ¿qué dice? Pero la oración de fe sanará al enfermo. Y tan lindo como dice: y si hubiere cometido pecado, sus pecados serán perdonados. ¿Usted recuerda cuando Jesús quiso hacer muchos milagros en algunas ciudades? Y dice la historia que Jesús no pudo hacer milagros. ¿Fue que Él no pudo? ¿Por qué la razón? Porque no había fe. La fe es tan poderosa que es la que nos ha transformado. Muchos de nosotros podemos decir: yo era algo terrible y ahora el Señor ha hecho una obra hermosa, hasta nos hizo más lindos. Mira que está a su lado lo lindo que es. Transformado por el Señor, no se asuste. ¿Es así o no es así? Nos embelleció. Hermanos, Hechos 16:30 nos dice una historia del carcelero allí cuando Pablo estaba preso. Le dice en el versículo 30, dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Págueme una platica y ahí hablamos. ¿Sí? Pablo le dijo: venga, tranquilo, eso ahí arreglamos después, pero ayúdenos a escapar. ¿Qué dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál fue la condición? Creer es igual a fe. Creer es igual a fe. Romanos 5 nos dice lo siguiente. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Justificados pues por quién? Por la fe. ¿Tenemos paz? Para con Dios. ¿Y qué sigue diciendo después? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, la fe es la que nos ayuda a permanecer fieles y firmes. La fe es la que el Señor nos va capacitando y nos va enseñando, nos va hablando. Los reformadores dijeron la salvación y la palabra de Dios nos lleva a la fe. Y sabe, la fe es la que nos mantiene hasta el otro lado. Hablaba ayer con un amigo, ayer antier, cuando Dios nos coloca con las pruebas que son duras. O esta mañana también hablaba con una hermana y decía, mire, yo no sé por qué Dios nos escoge para ciertas pruebas. Pero Dios dice que a nadie le va a dar una prueba que no pueda resistir. Y muchas veces en la prueba Dios está probando nuestra fe. Y el problema es que en la prueba podemos dejar de ver todo lo que Dios no nos ha dado, todo lo que hemos perdido. Y muchas veces dejamos de ver que Dios todo el tiempo nos ha sostenido. En medio de la prueba Él ha sido nuestro soporte. Él ha sido quien no nos ha dejado en vergüenza. Él sigue ahí aunque sea dura la prueba. Y les digo, hermanos, los que están pasando pruebas, puede ser que estén más cerca a la orilla, y es mejor que usted siga cogido de la mano del Señor, no sea que por devolverse usted pierda la salvación. Muchas veces cuando vemos las cosas más duras, como dice, entre más oscura esté la noche, más cerca está que el amanecer. Y eso es lo que Dios hace en nosotros, en la fe. Esa es la fe en la que Dios trabaja cada día en nosotros. De ahí la palabra de Dios nos anima. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor, que todo aquel que ve al Hijo y cree, o sea, el que tiene fe en Él, tenga que vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, en el día postrero. Nuestra fe habla de resurrección. Nuestra fe nos dice, mañana no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Mañana pasaremos al otro lado. Y aún estando en vida, el Señor está fortaleciendo nuestros corazones en esa fe. Por eso pídale a Dios siempre, hermano, que le dé fe, que Él pueda llenarnos de esa fe para poder entender sus propósitos. La fe es el paso que nos hace avanzar cuando no vemos el camino. La fe es lo que va después de lo que nuestros ojos no ven. La fe es la que visualiza aquellas cosas que humanamente no podemos entender. Eso es la fe que Dios nos da y que Dios nos capacita. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito que el justo por la fe vivirá. Muchas veces nosotros tenemos que levantarnos sin tener un peso en el bolsillo y lo único que tenemos es fe. Recuerdo el testimonio de un misionero que decía, que nos contaba su historia de cómo estudió en la universidad, cómo se graduó en la universidad. Decía, esto es real, él lo contó aquí una vez. Elías, yo tenía que comer. Yo sabía que no tenía un peso. Yo me iba al cajero y sacaba 100,000 pesos y había plata. Yo no sabía de dónde, pero había plata. Dios nunca me dejó. ¿Cuántos podrían tener esa fe? ¿En serio, hermano? Ojalá. Dijéramos, sabíamos que allá en la cuenta no había un peso, pero íbamos porque necesitábamos comer y Dios proveía. Recuerdo la historia de la casa cuando mi hermano Marlon, que ya no está con nosotros, se debía unos meses del colegio porque mi padre no podía pagar. Fue un tema de crisis difícil. Y siempre estábamos esperando cuándo lo iban a devolver. Bueno, estaban esperando, yo no había nacido. Yo no estaba esperando. Y siempre pendiente cuándo lo van a devolver y nunca lo devolvieron. Y entonces cuando ya mi papá pudo conseguir la plata, le dijo, todo mi hijo, vaya, pague. Que cuando fue a pagar, ¿qué pasó? No debía un peso. Ya estaba pago.
Eso es fe. 4 meses sin haber pagado. Y cuando fue a pagar dijeron, aquí no debe nada. Pero ¿sabe qué cuenta la historia? Que mi hermano Marlon se arrodillaba delante de Dios y dice, Señor, que no me devuelvan. Señor, yo creo en ti. Yo creo que de pronto nunca le pidió a Dios que le pagara la pensión, pero por lo menos le decía, Señor, que no me devuelvan. Y esa fe hizo que algo pasara. ¿Cuánto necesitamos que Dios haga milagros en nuestra vida? ¿Qué necesitamos? Fe. La fe es la parte de nosotros, es lo que nosotros tenemos que poner. Y la fe es la que tiene las obras. Por eso Santiago dice, es necesario tener fe, pero la fe debe ir acompañada de las obras. Hace 20 días hablábamos de las obras. Sí, no son las obras las que nos llevan a la salvación, pero una persona de fe es una persona que tiene obras. Santiago 2:18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y yo digo, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré ¿qué? Mi fe por las obras. Esto es importante. Nosotros cuando tenemos fe actuamos. Nadie tiene fe orando y quedándose quieto. Nadie tiene fe sin hacer alguna cosa. Por eso la Biblia dice en Hebreos, por la fe Abraham obedeció al Señor. El Señor le dijo, salga de su tierra. Y él dijo, uy, Señor, espéreme, primero me consigo una platica, espéreme, primero me estabilizo, busco una tierrita. ¿Qué dijo Abraham? Yo voy. ¿A dónde? No sé. Eso es fe. Dar pasos a donde, aunque no veamos hacia dónde vamos. Punto número 4. Entonces, primero, ¿cuál fue? ¿Solo qué? Solo palabra, solo escritura. Número 2, solo la gracia. Número 3, solo la fe. Número 4, solo Cristo. Esto es de lo que más me encanta, solo Cristo. Cristo es el centro de la noticia del evangelio. Él es la noticia misma. Juan 14:6, el pastor Juan lo predicaba hace 8 días. ¿Qué dice el Señor? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. En otras palabras, yo soy el que conecto lo terrenal, lo celestial con lo terrenal. Yo soy el que le da energía a su vida. Yo soy aquel que puede traer el reino del cielo a la tierra. Yo soy el que puedo traer bendición. Yo soy el que tengo la potestad de salvarte. Di mi vida por ti, dice el Señor. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y Cristo es el centro. Y creo que de esto hemos venido predicando. Y la Reforma habla, mire, Cristo es lo más importante dentro de las iglesias. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y aquí los reformadores están diciendo, quitemos toda la figura que no deje ver a Cristo. En otras palabras, quitemos esos intermediarios que se metieron en la mitad para querer robarse la gloria de Cristo. El Señor nos invita a que cuando queramos ir a confesar nuestros pecados, vayamos directamente ¿a quién? A Cristo. Por eso en la iglesia protestante no existe la figura del sacerdote ni la confesión de pecados a hombres. La confesión de pecados es ¿a quién? A Dios directamente. Él lo que plantea se trata de Cristo. Tan importante es lo que Cristo nos ofrece, que la misma madre de Jesús lo reconoce. Allí en Juan 2:5 le dice a los discípulos y a los que estaban cerca, le dice, haga lo que Él les diga. No soy yo la que voy a interpretar, porque a veces usted se dio cuenta que muchos textos trataron de decirle, María, mire, pero Jesús, hablen con Él. Él es el ministerio de Él. Ella nunca intervino. Ella misma dijo, hagan lo que Él les diga. Cristo es lo más importante, iglesia. Cristo es a quien nosotros damos gloria y damos honra. Cantamos y servimos a Él. Él dijo, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pastor. Es el todo de nosotros. Lo bonito de Jesús es que nunca dijo, vayan por ese camino, tomen esa luz, esa es la puerta. Sino dijo, yo soy, vivan en mí, caminen en mí, gocen de la plenitud de lo que yo soy. Él es lo más importante en nosotros. Y los reformadores desde ese tiempo dijeron, hace 500 años ellos manifestaron, necesitamos quitar de la iglesia al hombre.
que se ha puesto en el centro, que piensa que la iglesia debe girar en torno a Él y necesitamos poner en el centro a Cristo. La buena noticia es Cristo. No estamos para el bienestar de las personas, estamos para que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, nosotros no venimos aquí para que nuestros problemas se solucionen, venimos para exaltar a Cristo, para adorar a Cristo. Y cuando exaltamos y adoramos a Cristo, dice que ahora sí el Señor retribuye esa adoración. ¿En qué? En bendición para nuestras vidas. Primero Cristo y después Cristo se encarga de nosotros. Pero si usted viene a la iglesia para buscar solo sus bendiciones, que Dios le prospere, que Dios le dé, que Dios le sane, hermano, no va a pasar nada. Primero Cristo. Aquí no estamos para que usted se sienta bien, estamos para adorar a Cristo. Y que cuando las personas lleguen digan, aquí hay una iglesia que adora al Señor en espíritu y en verdad. Y esa es la iglesia que Dios espera de nosotros. Amén. El último solo de la Reforma dice: solo a Dios la gloria. Y esto nos coloca en algo que se llama en la teología la doxología. ¿Quién es el dueño de toda la gloria? ¿Ustedes saben cuál fue el primer pecado en la historia de la creación? ¿O dónde estuvo el origen del pecado en la morteología? Cuando Satanás quiso lo que no podía tener, ¿que era qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Dice la historia que un día toda la creación, buenos y malos, todos tendrán que inclinarse ante ¿quién? Ante Dios. Reconocer a Dios. Esta mañana yo decía, el problema con Dios es que muchos no se dan cuenta que Dios seguirá siendo Dios. Que Dios existe desde antes de que usted naciera, si no se había dado cuenta. Que a Dios no lo inventaron con usted. Y que usted se va a morir y Dios seguirá existiendo. ¿Qué somos nosotros? Una estadística, una cifra, un modelo. ¿Cuántos son modelos 30 aquí? Sí, modelo 30, hermana, no le creo. Un modelo 30 es aquel que tiene en este momento ¿qué? Más o menos 70 más 16, 86 años, más o menos, 87 años, modelo 30. Modelos 40, ¿hay aquí? Modelo 40, ve, ahí hay uno. Modelo 50, hay modelo 50. Modelo 60. Modelo 70. Yo soy 70-80. ¿Sí? Yo soy entre finales de los 70 y principios de los 80. Hermano, al final solo seremos eso entre los millones y millones de seres creados. Pero Dios sigue siendo ¿qué? Dios. Y aquel que pelea con Dios está perdiendo el tiempo, porque Dios seguirá siendo Dios. Creo que fue C.S. Lewis el quien dijo que vale la pena creer en Dios. Dice, si creo en Dios y al final del tiempo me doy cuenta que Dios no existe, no he perdido nada. Pero si no creo en Dios y al final del tiempo me doy cuenta que sí existe, lo perdí todo. Usted escoge. Creer en Dios no le va a quitar y sí le va a sumar mucho a su vida. Todo se trata de Dios. Y quiero tomar dos textos que me encantan de la doxología de la Biblia. Primera de Timoteo 1:17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea que honor, gloria por todos los siglos de los siglos. Para eso existe la iglesia, para reconocer y exaltar el nombre de Cristo. Eso es la doxología. Hebreos 13:20 nos presenta otro texto de doxología. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, que hagáis para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual ¿qué?
sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro problema no se llama Dios, porque Dios seguirá siendo Dios y Él seguirá siendo digno de gloria. El problema es que nosotros no podamos entenderlo y podamos gozar de la gloria de Dios. Hermanos, la Reforma nos recuerda que la palabra de Dios no está presa y que Dios nos llama. Pablo presenta ahí en Timoteo, en el texto que leíamos, está diciendo: yo estoy en prisiones, en dificultades, pero no puede ser posible que creamos que ya hemos hecho algo para el Señor. Pablo está diciendo: la palabra de Dios sigue haciendo un trabajo y sigue corriendo. Muchas veces nosotros nos quejamos porque creemos que ya hemos hecho algo para Dios. ¿Realmente hemos hecho algo? ¿Realmente hemos hecho lo suficiente? Y muchas veces estamos renunciando al llamado, a lo que Dios nos ha hecho, a la oportunidad de poder presentar a Cristo, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella. Y el Señor nuevamente nos recuerda que Él nos ha llamado para gloria de su nombre. Hermanos, el llamado que tenemos es a ser embajadores, a presentar a Cristo. Esa es la iglesia. La palabra de Dios no está para estar escondida ni para estar presa. Y Dios ha puesto grandes personas, muchas personas alrededor nuestro. La Reforma nos recuerda que todo se trata de ¿quién? ¿Solo qué? Solo escritura, solo palabra. ¿Solo qué? Solo la gracia de Dios, solo la fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Que seamos una iglesia que nos identificamos con esos 5 solos. Amén. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos, se coloca en pie y vamos a orar al Señor? Vamos a decir: Señor, que seamos una iglesia, que nos identifiquemos, Señor, con esta responsabilidad de presentar el Evangelio, Señor. Y aunque hayan pruebas, dificultades, luchas, como las estamos viviendo muchos de nosotros, Padre, que en medio de ellas tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, delante de ti estamos como iglesia, delante de ti presento, Señor, a la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Esta iglesia, Señor, que tú has llamado para la transformación del Evangelio, para presentar el Evangelio, para sacar a la luz la palabra, Señor. Padre, yo oro para que seas tú ayudándonos en cada momento, en cada situación. Yo oro, Señor, para que tú nos des la fortaleza, la valentía, Señor, la victoria sobre toda obra donde el enemigo ha querido oscurecer tu palabra, Señor. Pero que como iglesia hoy seamos alumbrados y alumbremos a otros por tu palabra, Señor. Hermano, mientras que está usted orando allí, si hay personas que hoy se identifican con este mensaje, de pronto usted está pasando por un momento difícil, por una prueba, por una dificultad. De pronto usted sabe que hay cosas donde Dios está trabajando en su vida y necesita esa fortaleza. Si usted quiere venir adelante para que oremos juntos, hágalo con toda confianza. O de pronto usted siente que necesita el poder de Dios para presentar el Evangelio, hágalo con toda tranquilidad. Dígale: Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia que camina en esa verdad, que entiende esa verdad tuya, Señor, que es transformada, Señor. Y aunque haya dolor, aunque haya angustia, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, Señor, tú estás ahí conmigo. Tú estás, Señor, guiando mi corazón, mi vida, Señor. Yo le pido a la iglesia que usted ore porque seamos esa iglesia que presenta el Evangelio, para que Dios nos ayude a todos nosotros a tener esa fortaleza, a ser firmes, como cantábamos ahora, a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios, a creer que en medio de toda prueba el Señor va a hacer grandes cosas. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia. Yo le pido a la iglesia, levante su voz y ore al Señor, abra su boca, dígale al Señor que le permita ser luz. Dígale: Señor, permíteme vivir, Señor, entendiendo el regalo de la gracia y conforme a esa gracia responder. Padre, permíteme entender, Señor amado, de esa oportunidad que hoy tenemos de ser, Señor, transformados por tu palabra. Qué bueno que usted le pueda decir al Señor: Señor, permíteme ser alumbrado con tu palabra. Si he dejado de ir a tu palabra, Señor, nuevamente dame pasión por tu palabra. Quiero ser transformado por tu palabra, Señor. Quiero ser edificado, Señor, por tu palabra. Quiero ser, Señor, limpio, lleno de ti, Señor. Padre,
Si hasta hoy habían otras ideas en mi cabeza, Señor, de lo que es ser guiado por ti, Señor, hoy tú me puedes transformar, tú puedes hacer una obra grande, Señor. Ore, hermano, por su casa, por su alrededor, por las personas que están en su trabajo. Ore para que lo que Dios le ha dado sea algo que pueda alcanzar a muchos. Presente delante de Dios a aquellas personas que están lejos de Cristo. Diga: Señor, tú me has dado la salvación y me llamas para ser parte de la restauración de otros. De pronto usted está viviendo situaciones difíciles en su hogar. Dígale: Señor, hoy dame la fe para resistir, Señor. Dame la fe, Señor, para seguir firme y avante y adelante, Señor. A veces nos cansamos y necesitamos decirle: Señor, renueva nuestras fuerzas. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. A veces hay porqués en nuestra vida. Necesitamos decirle: Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Qué hemos hecho tan terrible, Señor? Y tú como que nos dicen: yo estoy ahí contigo. Yo no te dejaré, no te desampararé. Al final de esto, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Dígale al Señor: glorifícate en mi vida. Dígale al Señor: glorifícate en mi vida. En mi familia, glorifícate. Dígale: Señor, glorifícate en mi negocio. Glorifícate, Señor, en mi casa. Glorifícate, Señor amado, en el trabajo donde estoy. Por lo que hago, Señor, glorifícate, Señor. Padre, que lo que yo haga pueda darte gloria, honra, Señor. Padre, aún aunque esté en mi casa, Señor, sirviendo a mi familia. Padre, glorifícate en todo lo que tengo, Señor. En los dones, en los talentos, en el ministerio que me has dado. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús. Digno es el Cordero de Dios.